Aquí desde la semana pasada hemos invitado a candidatos al Senado. ¿Y por qué queremos invitar a candidatos al Senado? Porque desde nuestro punto de vista, el Senado es o va a ser una de las instituciones más poderosas del país. Creo que es una de las reformas más importantes del país, pero hay que pensar cuáles son los límites también del Senado para buscar los equilibrios. Así que esa decisión la tenemos que tomar para poder no solamente votar por presidente y vicepresidente, sino votar por el Senado en sus dos versiones, diputados y finalmente Parlamento andino. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Hemos invitado ahora a caballeros. La semana pasada fueron damas. Y está con nosotros Juan Cheput, que es de Perú, País para Todos. Carlos Álvarez lidera esta plancha. Estamos también con Carlos Mejía, que es de Fuerza Popular. Keiko Fujimori lidera esa plancha. Estamos con José Chevasco de Podemos, José Luna, que lidera esa plancha, y Alejandro Muñante, Renovación, con Rafael López Aliaga, que lidera esa plancha. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos directamente al grano, porque este martes queremos una opinión política solamente del caso del señor Muñante, que está en el actual Congreso, pero José Gerí, nuevamente como presidente de transición, se va a enfrentar a la posibilidad de salir del gobierno, es decir, ya sea por censura o por vacancia. Yo quisiera, Juan, que usted me diga qué piensa respecto a esa posibilidad de tener a otro presidente a tan pocos meses del cambio de mando de las elecciones, ¿no? Muy buenas noches, Mónica. Un saludo también a todos los miembros de la mesa. Bueno, indiscutiblemente la responsabilidad de esta situación crítica es del señor José Gerí. En ningún momento ha habido una oposición destructiva desde el Parlamento, ni tampoco ha habido... Al contrario, parecía que ilusionaba. Ha sido claro. Todos. Y ha desperdiciado una popularidad que en algún momento llegó a raspar el 60%, con lo cual él pudo haber configurado un mejor gabinete y poderse desenvuelto aún mejor. Las circunstancias que hemos visto en las últimas semanas vinculadas a hechos de su responsabilidad, como la visita a empresarios chinos cuestionados por una serie de elementos de la Contraloría, de la Fiscalía, luego la participación de jovencitas visitando Palacio de Gobierno, definitivamente dañan la imagen de la presidencia de la República y le dan un componente de inestabilidad. ¿Debe ser vacancia o debe ser censura? Censura, desde mi punto de vista, censura. Pero sentaría un precedente complicado, doctor Mejía. Usted es de Fuerza Popular, ¿no? Y hemos escuchado a su lideresa esta tarde reforzar la idea de que van a ser responsables y no van a ir por ni la censura ni la vacancia de José Gerí. ¿Están dispuestos a cargar esa, digamos, esa maleta política frente a las elecciones? Nosotros no pensamos que es una maleta política, sino que es una posición lo más responsable de cara con las elecciones y con lo que puede ser la, digamos, conservación de lo poco que queda de la institucionalidad. Lo que pasa es que de tantas vacancias presidenciales nos encontramos en este momento con un sistema parlamentario y no presidencialista. ¿Usted cree que configuraría la vacancia, no la censura, eventualmente? No, yo creo también como Juan que se trata de una censura. Porque es el presidente del Congreso quien está encargado de la jefatura de Estado, ¿no? O sea, con 66 votos lo sacan a Gerí. Sí. Mayoría simple. Mayoría simple. En el caso del señor Chevasco, que tiene una larga trayectoria en el Congreso de la República, ¿no? Como oficial mayor y, en fin, otros puestos. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Entiendo que políticamente se han pronunciado, pero el tema es, ¿corresponde vacancia o censura? Y en todo caso, ¿se debe ir o no, Gerí? He marcado ya una posición clara respecto a que el procedimiento debe ser la censura por diversos aspectos. En primer lugar, ya el Parlamento de Perú aplicó el tema de la censura para un presidente del Congreso encargado, como fue el caso del señor Sagasti. Se presentaron 2 mociones de censura, las cuales fueron desestimadas por falta de votos. Correcto. Ahí hay un antecedente. Sí. Otro antecedente es que el señor Gerí, hay una ley que se dio en el año 2000 con el señor Paniagua, por el cual le dice que el presidente del Congreso encargado de la presidencia de la República no pierde su condición de congresista. En tercer lugar, el señor Gerí actualmente cobra sueldo al Congreso. En cuarto lugar, el señor Gerí tiene un despacho en el Congreso. Sí, entonces claro. todo se configura... Trabajadores que no trabajan. Exactamente, trabajadores que están ahí. Y ya, conforme lo ha anunciado el presidente Rospigliosi, la sesión de extraordinaria convocada
es para ver los temas de las 6 censuras. Ok. Pero hay un tema adicional. Sí. La sesión es convocada, una sesión convocada no significa que sea un día de sesión. Esta sesión puede ser suspendida. Eso depende de la mesa. Y eso depende de la voluntad de la mesa, de tal manera que podría... O sea, podría prolongarse. Podría prolongarse para tomar la decisión. Ok. Y en el caso del señor Muñante, bueno, claramente ha establecido Renovación Popular que Gerí debía irse. Y además ustedes no sienten que tengan responsabilidad como sí otros congresistas que pusieron a Gerí ahí sabiendo de qué pie cojeaba, porque sí se sabía de qué pie cojeaba. Por supuesto, Mónica, qué bueno que lo recuerdes porque, claro, Renovación Popular primero apoyó la candidatura de José Cueto, ¿no? Sí, como sí, presidente del recordamos Congreso. eso, claro. Luego cuando el señor Gerí asumió la presidencia y luego se dio la vacancia de Dina Boluarte, también promovida desde Renovación Popular en primer término, nosotros apoyamos la censura que se propuso esa misma noche antes que Gerí asuma, porque creímos que era necesario que primero se haga un debate para poder realmente poner a las personas adecuadas al frente del gobierno. No se obtuvo los votos necesarios y el señor Gerí asumió el mando. Ahora, Y con hoy Boluarte hemos sí se propuesto... resistieron, ¿no? Hasta el final, ustedes. Creo que era lo responsable en ese momento porque las censuras que las bancadas que nosotros votamos en contra fueron por investigaciones fiscales. Ya. Nosotros ¿Y por qué no sería responsable Nosotros hoy? propusimos la vacancia por el tema de la inseguridad ciudadana que había rebasado el vaso con el caso de Agua Marina, ¿no? Sí. Hoy en día estamos proponiendo la censura y además no solamente hemos propuesto la censura, Mónica, sino que además hemos sido los responsables de la solicitud que recabó finalmente las 78 firmas con la cual hoy, este martes, vamos a tener el pleno. Eso, digamos, las firmas son una cosa y los votos son otras. ¿Usted cree, Bueno, sí, simplemente, rápidamente, que va a ser censurado Gerí? Si los congresistas actúan en consecuencia con su firma, debería ser censurado, ¿no? Ya, bueno, sí, Juan. Lo que acaba de decir Alejandro es correcto. Mira, yo creo que la jornada del martes va a ser un termómetro político. Y creo que sí va a haber una suerte de costo sobre Fuerza Popular y sobre APP. Pero es una decisión política. Es una decisión política, pero mira, el caso específico, en relación a lo último que ha dicho Alejandro, el caso específico de APP. APP primero pide la renuncia públicamente a través de un comunicado del presidente de la República. Luego sus parlamentarios, luego de que hable el vocero Eduardo Salguana, indican de que van a apoyar la censura. Y ahora dicen que podrían votar en abstención, según lo que se ha filtrado respecto a lo que ha dicho uno de sus altos dirigentes. Sí. Esa es una maniobra que definitivamente está generando en la opinión pública una desafección. A ver, doctor Messía, lo que ha dicho también Renovación Popular en un comunicado que acaba de salir es que aquí hay una especie de fujigerismo. Es decir, hay una especie de cogobierno y están sosteniendo a Gerí por razones de otra naturaleza. Entonces, ¿cuál sería realmente la posición de Fuerza Popular en relación a una eventual censura? Y bueno, ahí... En primer lugar, la posición de Fuerza Popular es garantizar orden y estabilidad institucional. Que es, pase lo que pase. Pase lo que pase. A mí no me cabe la menor duda de que Gerí va a ser censurado el día martes. Ah, no le cabe la menor duda. No me cabe porque están los votos, es una mayoría o sea, simple. y para ustedes es una posición política frente a eso, más allá de que suceda o no. Es una posición política. Fuerza Popular, tengo entendido, va a votar en abstención, ni sí ni no. Y en el fondo... Pero eso es ponerse de costado también. No necesariamente, porque simplemente, digamos, lo que pasa es que la política siempre supone posiciones enfrentadas, ¿no? Y hay que decidir, en este caso es la oportunidad de garantizar un proceso electoral objetivo, tranquilo, y lo otro es encargarse de Gerí después de las elecciones, ¿no? Y no echar más intranquilidad en un sistema político, en una democracia tan venidamente. Pero si va a suceder, y quiero pasar con el señor Chevasco, si va a suceder según, digamos, lo que percibo en la mesa, que coinciden, ¿no? Si va a suceder que va a ser censurado, ¿cómo debería ser el traspaso? ¿Hacia dónde debería dirigirse, teniendo en cuenta que faltan 2 meses para una primera vuelta, o menos de 2 meses, 56 días, y para una transición, 6 meses? Es que en realidad es una situación bastante delicada, porque si bien es cierto... ¿El país aguanta eso? Ese es el tema, o sea, es conveniente o necesario, no pensando en tanto al señor Gerí como persona, sino pensando en el señor Gerí como parte de la institucionalidad de la presidencia de la República, a la cual tenemos que fortalecer. Pero la pregunta es, ¿fortalecemos la institución de la presidencia de la República manteniendo a alguien
que ha dado percepciones negativas. ¿Y usted cree, digamos, a estas alturas que se puede hablar de fortalecimiento de la presidencia de la República cuando han pasado varios, ¿no? En menos de 3 años? El tema de fondo es ese. Entonces, aquí hay doble lectura. Por un lado, castigar la conducta del señor Gerí, yo creo que eso es lo que va a suceder el día martes también. Pero por otro lado, tenemos que ir ya pensando en cómo hacer que esto no vuelva a suceder y por lo pronto elegir a alguien, o que el Congreso elija a alguien, en principio de un partido político que no postula las elecciones y que garantice... Ha soltado a María del Carmen Alba y lo ha soltado el líder de Renovación Popular. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Sí, estaría de acuerdo, tiene experiencia. Si estuviera, digamos, en la capacidad de votar. Sí, claro que sí, ya tiene experiencia en el manejo del Congreso y creo que en este corto periodo mantendría la estabilidad y la confianza que necesitamos para llegar de cara al 2026 en julio. Hay que entender también, Mónica, que es un gobierno interino, ¿no es cierto? No es que vamos a esperar de ellos. No existe ese término en la Constitución, ¿no? Claro, pero... Digamos, en la práctica lo es. Exactamente. Entonces, lo que se supone o lo que se esperó del gobierno del señor Gerí era que pues pueda luchar contra la inseguridad y que garantice elecciones transparentes. Pero yo le pregunto de verdad si lo esperaban. Es decir, en el momento, ya, usted no se siente responsable porque tenían otro candidato, pero en realidad en el Congreso se sabía que al señor José Gerí, digamos, tenía vínculos con empresarios cuestionados, le gustaba el cabildeo, le gustaba la parranda, o sea, todo eso estaba claro, ¿no? Por esa razón es que nosotros votamos a favor de su censura, pero cuando ya le tocó asumir, tuvimos que también apoyar la gobernabilidad. Nos gustó mucho, por ejemplo, la designación de sus ministros. El premier es un tipo de primer nivel, su ministro de Defensa, su ministro del Interior, pero entonces apoyamos las medidas. El señor primer ministro que está creciendo, que está madurando. Bueno, pues que nadie tiene que ir a la presidencia a aprender ni a madurar, pues, Mónica, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con usted, pero usted me está hablando del primer ministro y le pregunto lo mismo, ¿no? Justamente, como reflexión política. Y creo que coincide en lo que estoy opinando. Creo que se trata de un tipo muy sincero y ha dicho lo que piensa y creo que por ahí partimos bien. Ahora lo que corresponde es, como se dice, asumir una responsabilidad política. Nosotros no quisimos este escenario, apoyamos la gobernabilidad, pero esta situación, esta inconducta funcional que hemos visto todos los peruanos tiene que tener necesariamente una consecuencia política. Ustedes han culpado directamente al fujimorismo de retrasar esta posibilidad. ¿Y usted tiene una respuesta, doctor Mesía, respecto a eso? Porque lo que dicen es que, digamos, están utilizando políticamente y ustedes también han devuelto la pelota hacia Renovación Popular, que en una circunstancia como esta, digamos que están el primero y el segundo de acuerdo a las encuestas eventuales, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pensamos que en un primer orden, en este momento está la estabilidad, el orden y garantizar las elecciones del 13 de abril, ¿no es cierto? Del 12 de abril. Eso en primer lugar. Eso no significa, digamos, que estemos de acuerdo con lo que Gerí ha hecho. Todo lo que él ha cometido es pero están dispuestos a sostenerlo, digamos, más allá de lo que pase el martes, ¿no? Sí, pero que hay que sostenerlo, pensamos, porque primero es la democracia, primero son las elecciones y después el Poder Judicial y el Ministerio Público se encargarán de él. Ahora, por otro lado, no es que hayamos retrasado la cuestión Gerí, sino que simplemente que, coherentes con nuestra posición, hemos pedido que sea el Parlamento, que cada grupo político plantee su posición y que alcancen los 78 votos que se quieran y de esa manera puedan ser ante el país responsables. El señor Rospigliosi estuvo bastante reacio inicialmente respecto a la posibilidad, ¿no? No, lo que pasa es que a él se le quería exigir que convocara a una sesión extraordinaria y él dijo, no, yo no voy a convocar. Si los grupos quieren que reúnan las firmas. Reunidas las firmas se ha convocado. Es más, el presidente del Congreso podía haber convocado en el 15º día, porque tiene esa prerrogativa según el reglamento. Sin embargo, lo ha hecho inmediatamente porque desde una perspectiva, digamos, democrática y pluralista, ha creído por conveniente que el tema no puede esperar más en la medida en que los grupos parlamentarios ya alcanzaron las firmas. Bueno, parece que el martes vamos a tener novedades en esta sesión extraordinaria. Vayamos al tema de fondo sobre el Senado. Nosotros hemos señalado, y creo que allá comienza a haber una percepción sobre eso, que el Senado que vamos a tener incluso va a ser más poderoso que el que hubo en el Perú hace 3 décadas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer ese Senado. Los niveles, obviamente, de personalidades estaban mucho más altos que el promedio de lo que hoy conocemos como políticos, tengo que decirlo. Pero
¿Quién le pone límites al Senado? Porque parece que el Senado va a tener la última palabra, no va a poder ser disuelto, va a nombrar a los funcionarios más importantes. Es decir, ¿cómo debe funcionar el Senado? El Senado debe funcionar, en primer lugar, aportando a la función legislativa capacidad, madurez, raciocinio, serenidad. En estos momentos vemos que muchas veces salen leyes entre gallos y medianoche. Eso depende de las personas a las que elijas, si no hay... Así es. Lo que tú dijiste en la introducción a esta conversación es valioso porque dependerá mucho de la gente. Pueden llegar al Senado personajes tóxicos. Sabemos que hay muchos candidatos con unas características realmente... Hay más de 80 impresentables. Candidatos que se quieren reelegir tanto en diputados como en el Senado. Y ya hemos visto lo que este Congreso nos ha traído también. Claro, por eso. De esa capacidad de elegir del pueblo peruano dependerá, pero también dependerá de la responsabilidad de los parlamentarios, en este caso de los senadores. Porque mira, un senador o dos puede marcar la diferencia. Sí. En la historia del Perú político ha habido parlamentarios solitarios que han puesto en jaque a todo un gobierno. En la década de los 80, en los 90, en esos años. Pero lamentablemente lo que vemos hoy, por diversas razones, seguramente por ausencia de un liderazgo o de personajes estelares, no vemos esa situación. Pero entonces, ¿no la sienten responsabilidad será clave. que este poder que hoy va a tener el Senado frente a la próxima elección, de alguna manera genera o agudiza un desequilibrio con el Ejecutivo? Doctor Mejía. No. Yo lo que creo que el poder del Senado no reside en las competencias y en las atribuciones que pueda tener, porque si nos fijamos bien, no tiene iniciativa legislativa. Sí, claro, pero tiene la última palabra, ¿no? Solo capacidad de reforma y perfeccionamiento de las leyes. Pero eso es en el marco... Pero ya no regresa como era antes. Claro, es que eso era un pandemonio. Lo que estamos es en un bicameralismo atenuado. Pero creo que lo más importante del Senado, y creo que ahí es donde va a radicar más su poder, es en la distinción que hacían los romanos. Los romanos hablaban de autoritas y potestas. Y en este caso, el Senado, como cualidad fundamental, lo que le va a dar al país es autoritas, autoridad. Obviamente que eso depende también... En esa época era la Cámara de los Sabios, ahora ya yo tengo mis dudas. Pero también depende de quienes lleguen, que el pueblo sepa elegir bien, porque la calidad y la cualidad fundamental del Senado es la prudencia, la sabiduría, la cordura, la reflexión. Debería ser, ¿no? Es el deber ser, pero además es el sentido de la existencia de una segunda cámara que tiene la capacidad de poder hacerle frente a un presidente de la República que tiene un origen democrático, como eso en los sistemas presidencialistas. Porque en los parlamentarios el presidente o el primer ministro es elegido por las cámaras. En el caso del presidencialismo, como el nuestro, no es así. ¿Cómo va a ser el tema de la vacancia en el Senado? El Senado va a poner también la última palabra. Es la última palabra. Así es. O sea, diputados van a estar ahí saltando y diciendo cosas. Van a saltar, van a ser contra la juventud, van a ser impulsivos y esas cosas. Y el Senado debe ser, como se ha dicho, más reflexivo. Pero quiero incidir en algo. Reflexivo también. es una palabra poética, yo diría, en algún momento, si es que eso está en manos adecuadas, digamos, ¿no? Claro, pero el Senado históricamente ha demostrado eso. No olvidemos el debate de la situación de la banca que hubo en ese momento. Estuve en ese debate, y sé claro. el nivel que había, pero tengo serias dudas en comparación. Que duraste un infarto a algún senador que falleció. Luis Felipe de las Casas. Así es. Pero más allá de lo que se ha dicho respecto a las facultades que van a tener los senadores y la característica que deben tener las personas que conforman el Senado, yo me voy un poquito más allá. En cuanto a las normas de funcionamiento del Congreso, que creo yo hay que comenzar a pensar ya fuera de la caja. ¿Qué significa comenzar a pensar fuera de la caja? Implica poner procedimientos nuevos. Por ejemplo, hay lo que se llama ahora el silencio legislativo positivo, por el cual el Senado, si recibido el proyecto de ley de la Cámara de Diputados, no lo ve durante un periodo legislativo, se aprueba que es un año, automáticamente. se aprueba. Entonces, eso también va a depender, porque creo que es un modelo nuevo dentro de la... Tú que eres constitucionalista del tema, en el derecho parlamentario, y hay que saber cómo se evalúa, porque hay un tema de responsabilidad y de carga procesal. Por eso hay que evaluar bien los procedimientos y empezar a pensar fuera de la caja y establecer nuevos mecanismos de trabajo parlamentario para agilizar una cosa, pero también tener la reflexión suficiente para cumplir con la función legislativa y el control político. Se nos está acabando el tiempo, pero congresista Muñante, el tema de los porcentajes que se requieren, por ejemplo, se requiere más del 5% y colocar a 3 representantes 5% de 2 jurisdicciones. O sea, no
La es cosa fácil. no está fácil. No, no es fácil. Por eso se calcula que solamente entre 3 a 4 partidos pasarán la valla, ¿no? 4, 5 máximo, siendo un poco O sea, más va a ser el esperanzadores. perfecto colador que no ha podido ser con los 38 representaciones que Sí, tenemos bueno, en esta cédula. aunque eso se trató de corregir, el Congreso actual lo corrigió, de hecho volvimos al 0.4% de las firmas, porque justamente el hecho de que hoy tengamos una sábana que acabamos de ver al ingresar acá al set, eso fue porque el señor Vizcarra en su momento se le ocurrió bajar los requisitos a la inscripción de los partidos políticos y con ello pues tenemos esta cantidad de partidos. Eso ya se acabó porque el Congreso ya modificó las reglas. Sin embargo, estas elecciones justamente va a servir como un zarandeo, ¿no? Tiene que cumplir, como bien lo dices, el 5% total de votos hábiles o válidos y luego el 5% del total de miembros y en 2 jurisdicciones distintas. Va a ser muy difícil para los partidos pequeños pasar esa valla, ¿no? Va a ser muy difícil Y va a incluso evitar también la votar, fragmentación porque del Congreso, son 5 ¿no? votaciones individuales Sí. diferentes, ¿no? Y eso va a evitar que el Congreso también esté súper fragmentado, ¿no? Se pensaba que podrían haber entre 12 a 13 bancadas, yo creo que eso no va a ocurrir. Pero yo Pero creo que, mira, sí. más peligroso que la fragmentación va a ser quienes lleguen, yo insisto. El Eso Senado- para mí es fundamental, El Senado o será sea- poderoso siempre y cuando tenga las personas adecuadas y eso es lo que tiene que entender A mí la me opinión preocupa pública. que haya tantos intentos de reelección en un Congreso donde no ha estado a la altura de las expectativas de un país. Bueno, eso realmente me Pero la preocupa. gran a eso agregarle- por porcentaje y por cifras históricas sabemos que solo el 14 o 12% se va a reelegir y eso es mucho y ahora con la doble cámara, peor, yo creo que eso va a reducirse a un 5%. Eso no va a ser el problema. El problema es, como bien lo dice Juan, es los personajes, las personas que van a llegar al Congreso. Esperemos que estén a la altura de las circunstancias. Palabras finales y yo tengo una última pregunta para el señor Muyante. Sobre el tema del Congreso. ¿Qué es lo que podría poner al Congreso, o en el caso del Senado específicamente, en un nivel que nos haga ver la luz al final del túnel? Yo creo que el Senado tiene que ser, obviamente que también la Cámara de Diputados, las referencias en materia de liderazgo que al país le están faltando. ¿No es cierto? Pero hacer reformas importantes, tributarias o judiciales. ¿Cómo no? O... Las que se tengan que hacer y en su momento se verán. Pero creo que en este momento, en la hora presente, lo que el Perú debe entender que el Parlamento es un órgano representativo. La democracia es representación. Y para que haya representación se necesita liderazgo y gente que Hay quien llegue... dice que ya tenemos un régimen parlamentarista. Bueno, Es un régimen parlamentarista por una mutación de la Constitución, pero hay que volver al sistema presidencial. solamente una pregunta corta. Finalmente ya en su partido, ¿van a sancionar a la congresista Jáuregui que va incluso a una elección por lo que ha pasado en el albergue? A ver, Mónica, ella ya... Haber expuesto, digamos, ella a ya- menores de edad públicamente, presuntamente violadas. Eso ya se explicó, ya pidió las disculpas del caso. Ya, pero esto ha es un pedido delito, perdón. ¿no? Sería un delito. Bueno, eso lo determinarán las autoridades. Correcto, pero- hasta este momento el albergue funciona. Cuando se ha dado este caso, han ido al Ministerio de Mujer, ha ido a la Fiscalía y han podido corroborar, Mónica, de que Sí. todo el albergue funciona en perfectas condiciones, con todos los permisos legales Sí. y con todos los cuidados necesarios para esas niñas. Creo que lo que necesita el país no solamente son disculpas, sino sanciones ante situaciones de esa naturaleza. Pero en todo caso les agradezco a los 4.